Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta nueva sesión de estudio de el libro del texto de un curso de milagros. Hoy iniciamos el capítulo 13. Este capítulo tiene el nombre de El mundo inocente y arrancaríamos con la introducción, que es una introducción realmente de un gran valor eh, metafísico entre las enseñanzas del curso. Está en la página 281 de la edición antigua y no, 281, 261, 261. 261 la edición antigua y 268 de la nueva, ¿no? Vamos a ver cómo nos va esta introducción, es una introducción mm, de mucho calado, de mucha profundidad. Entonces, de pronto, solamente alcancemos a ver la introducción. Y pues si la vemos bien, tenemos que darnos por bien servidos, porque finalmente el propósito de esta sesión de estudio es que desmenucemos el curso y no dejemos pasar ni una palabra que no comprendamos, o una afirmación, sí, o alguna propuesta que el curso nos haga, sino que todo lo saquemos a la mayor profundidad posible. O sea, es exprimir hasta el fondo la enseñanza del texto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Quién nos quiere colaborar con el primer párrafo de la introducción? Yo, Oscar. Bueno, adelante, Nani. Gracias. A ver dónde estoy. Ya. Ok. El mundo inocente. Si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. Muchas gracias, Nani. Bueno, Gracias. pregunta o comentarios sobre este primer párrafo que nos compartió Nani. Sin pregunta y sin comentarios. Bueno, arranca con el tema de la culpa, digamos, así de lleno. Casualmente se llama El mundo inocente y arrancamos con la culpa. Como siempre nos enseña Jesús por los opuestos. Exactamente, porque el mundo que no es inocente está cargado de culpa y ataque. Así es.
Bueno, entonces repasémoslo si no hay preguntas ni comentarios. Venga, lo cargo acá. Entonces, si no te sintieras culpable, no podrías atacar. Esta sentencia es contundente. Solo atacamos porque nos sentimos culpables. Reaccionamos atacando. Muchas veces cuando alguien nos hace un reclamo, una observación o una crítica o lo que sea, ¿cómo, cómo reaccionamos? Contraatacando. Nos sentimos atacados y entonces atacamos. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y lo que nos está diciendo es por el tema de la culpa. O sea, es esa culpa que yo me siento ahí y de pronto si alguien me hace una observación, me siento atacado y reacciono. O creo que hice algo mal y no soporto esa culpa, ¿no? Y entonces también la proyecto sobre los otros, sobre las otras mentes, ¿no? Hay otra manera, pero no la voy a abordar en este párrafo y tampoco en esta introducción, y es cuando nos atacamos a nosotros mismos, resultado de la culpa, que es donde surge la enfermedad. Aquí, como está trabajando el tema de la división en relación a otras mentes, entonces lo va a centrar en las relaciones, ¿no? Entonces, si no te sintieras culpable, no podrías atacar. O sea, si nosotros estuviéramos libres de culpa, no tendríamos, no nos sentiríamos impulsados a atacar a nadie, ni a juzgarlo, ni a condenarlo, ni nada, ¿no? Y luego nos dice, pues la condenación es la raíz del ataque. O sea, yo primero juzgo a alguien y obviamente lo va a juzgar como lo juzga el mundo, entre buenos y malos. Y una vez he hecho eso, lo he condenado. Después de la condena, necesariamente viene el ataque, no solamente el ataque físico, puede ser el verbal, ¿no? El psicológico, el de las actitudes en las relaciones, etcétera, ¿no? La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Esta oración 2 es muy importante porque nos hace una definición de lo que es la condenación desde la perspectiva del curso, ¿no? Desde la perspectiva del mundo, pues la condena tiene otras implicaciones. El juez lo condenó a 5 años de cárcel y una multa de, ¿no? La condenación desde el punto de vista del curso en las relaciones es el juicio que nosotros hacemos a otra mente que la consideramos indigna de amor y merecedora de castigo. Eso es lo que hacemos. Y esa definición es muy precisa. Y en esto radica la división. O sea, la división en este mundo es el resultado de los juicios. Y los juicios están antecedidos de la culpa. O sea, primero en la culpa, ¿no? Después el juicio, la condena y el ataque, y eso genera la separación, la división. Pero muchas veces esa parte de la culpa queda como inconsciente. No somos conscientes de la culpa. Simplemente somos conscientes de que nos sentimos agredidos y reaccionamos. Y la culpa como que aparece desapercibida. Y lo que hacemos en automático es el juicio, la condena y el ataque, ¿no? Pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, ¿no? O sea, yo que juzgo a un hermano o una hermana por cualquier circunstancia, me siento separada de esa mente. ¿Y cómo me siento separada? Porque la veo como un cuerpo, no la veo como una mente. Entonces me siento separado de ese otro cuerpo, realmente es de otra mente, a la que juzgo, creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Aquí está el tema de la proyección. Yo me siento culpable, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista mítico del, del pasaje de la expulsión del paraíso en el Génesis, entonces yo me siento culpable, ¿no? ¿Qué hizo Adán?
se comió la fruta prohibida y se siente culpable. Y ante el reclamo de Dios, ¿qué hizo? Señalar a Eva, ¿no? O sea, intentó librarse del castigo proyectando en el otro o en la otra la responsabilidad. ¿Y qué hizo Eva? Señaló a la serpiente, ¿no? Bueno, la Biblia no nos cuenta a quién señaló la serpiente, pero bueno, hasta ahí llegamos. Ese es el mecanismo nuestro, es un mecanismo psicológico que lo tenemos instalado en automático desde que somos unos niños, ¿no? A mí me causó mucha impresión una vez que estaba en una casa de familia viendo unos niños jugando y uno hizo un daño y el que hizo el daño inmediatamente señaló como culpable al otro. Yo no fui y yo no había visto que lo había hecho el daño, pero en automático señaló al otro. Es algo como que lo tenemos instalado en el software casi que desde que nacemos. Lo hacemos en automático, no lo pensamos. Es como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que dice? Creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma. O sea, ¿en qué sentido? En que nuestra realidad es inocente, nuestra realidad no tiene nada que ver con la culpa. Nuestra realidad es el amor, la paz, la dicha, la inocencia, la plenitud, bueno, todos los atributos de Dios. Pero como entramos en un mundo ilusorio, entonces nos negamos a nosotros mismos y al negarnos a nosotros mismos, después no sabemos qué hacer con ellos, nos sentimos culpables. Eso fue lo que hicimos tras la separación. Entonces nos sentimos culpables, bueno, pues surge la idea del pecado original y de transferir la culpa al otro para yo liberarme del castigo. Y eso es una cosa mítica, pues es un arquetipo, como lo llamarían los psicólogos o los filósofos, y ese arquetipo lo replicamos en la vida cotidiana hasta un niño muy pequeño, ¿no? Hasta un niño muy pequeño lo va a replicar. De eso no somos conscientes porque estamos en el mundo de la percepción. Solamente llegará un momento en que nos examinamos y comenzamos a ser conscientes, que es lo que el curso llama que cuando caemos en el mundo de la percepción es muy difícil escapar de él sin ayuda. Y la ayuda que el curso nos plantea, pues obviamente que era el Espíritu Santo. Entonces, todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella. ¿Cómo interpretamos esto? La separación es una negación de la verdad, ¿no? Es una negación de Dios o del amor o de la paz perfecta. Entonces, eh, no es un intento de renunciar a la negación, o sea, la negación que hicimos de la verdad tras la separación, sino de aferrarnos a esa negación, o sea, aferrarnos a la separación, aferrarnos al cuerpo, aferrarnos al ego. Eso es lo que quiere decir. Pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. Entonces, esto sí que es importante. La culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti. El Padre no lo podemos ver por la culpa, ¿no? Le hemos dado la espalda, nos hemos separado o creemos que nos hemos separado. Y mientras sintamos culpa, no podremos ver a Dios, no podemos ver al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre lo vemos desde la inocencia, desde una ausencia de culpa, desde una ausencia de ego. Y entonces, mientras todavía carguemos con el peso de la culpa, el Padre estará velado para nosotros y eso es lo que nos ha llevado a la demencia, a este mundo. Recordemos que el curso dice que este mundo es un mundo demente y que nosotros estamos dementes porque estamos negando la verdad, o sea, a Dios, al amor, etcétera, y nos aferramos ¿qué?
a la culpa, al juicio y al ataque. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí sobre este párrafo? ¿No? Casi que en este está contenido muchos de los elementos de la psicología o un curso de milagros, ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y básicamente hay un motor invisible que opera, opera entre nosotros y se llama culpa, ¿no? Culpa. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Para usted y para todos. Yo Muchas gracias. considero que Ujú. esa situación está muy mediada por el hecho de que en la formación que nos dan en las familias y en la sociedad en general, tenemos un marco en donde hay necesidad de cumplirle a todos, de satisfacer a todos, y entonces con base en ello, por quedar bien, las personas argumentan o dicen mentiras a situaciones donde de pronto han dejado de hacer o han hecho en exceso. Y entonces siempre estamos buscando agradar al otro y por eso es que en un momento dado también en muchas ocasiones surgen esas mentiras. Ujú. Cierto, hay una tendencia nuestra que prácticamente casi que es automática también, y es el sentido de la aprobación, lo que tú llamas agradar al otro, ¿no? Incluso hay un filósofo que desarrolló eso a principios de los 90, que se llama Francis Fukuyama, ¿no? Incluso dice que esa aprobación es el motor de la historia. Yo no sé si les comenté algo sobre eso en algún momento, pero buscamos el reconocimiento, la aprobación, y hacemos entonces lo que tú llamas agradar al otro. Ese proceso de buscar el reconocimiento, la aceptación, el agradar a otro, nos hace tomar posturas que no son auténticas, ¿no? Que no son reales, que no son espontáneas. O sea, actuamos como la modelo de ropa, digamos, una pasarela que exhibe su cuerpo y el vestido del diseñador y muestra una sonrisa. Pero eso es la apariencia, no es ella, no es su ser, pero esa es su función, digamos, como modelo en su trabajo. Entonces tiene que agradar y pues camina de una manera, sonríe de una manera, actúa de una manera propia de alguien que su profesión es agradar. Pero eso lo hacemos en la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones de trabajo, en las amistades, etcétera. La pregunta es, ¿por qué esa necesidad de agradar? ¿Por qué esa necesidad de reconocimiento y aceptación? Entonces, para el curso de milagros, que es un curso que se basa en las causas, no en los efectos, nos va a decir que es por el principio de la carencia. O sea, tras la separación, como perdimos la unidad con el Padre, o creemos que perdimos Pues la es lo que unidad nos han con el hecho Padre. creer, ¿no? ¿Ah? Es Sí, lo que o que nos nos han ha hecho querido creer hacer que nos creer. separamos de Dios o del Y por eso Padre. es que ahora están manejando la culpa y están manejando la responsabilidad de que Exactamente. todos y cada uno somos responsables de todo. Y Entonces, tampoco es cierto. exactamente. Entonces, como perdimos la plenitud del paraíso, entonces nos sentimos incompletos. Ese sentirnos incompletos nos lleva a buscar la manera de ser completos y hacemos 50.000 cosas para sentirnos completos. Yo me siento completo si consigo una pareja, entonces la llamamos mi media naranja, por ejemplo. No, yo me siento completo si me compro un carro, me siento completo si tengo el teléfono de moda, me siento completo, ¿no? Y entonces no digo me siento completo y no, me siento feliz, ¿no? Pero ese me siento feliz simplemente son cosas, situaciones, relaciones, compañías que me hacen sentir completo, ¿no? Entonces, ese sentirme parte de la familia, parte de un grupo de amigos, parte de un partido político, de una iglesia, de una empresa, bueno, lo que sea, me lleva a intentar agradar a los que están en ese entorno.
ya sea mi pareja, ya sea mis amigos, ya sea mi familia y toda la cosa, pero ese agradar es una actitud como de supervivencia que hacemos, que no va acompañada necesariamente del amor, porque hay veces no es por amor. O sea, uno por amor le expresa el amor y el afecto a la familia, a los amigos y la cosa, y es auténtico y puede ser auténtico, pero muchas veces lo hacemos por supervivencia. Tengo que agradar al jefe, ¿no? Para que no me echen, o agradar a mis amigos para que siga siendo parte de este club de amigos o dentro de la familia. Entonces, ahí es donde lo auténtico se pierde. Y entonces comenzamos en una espiral de mentiras, ¿no? Porque ya son actitudes postizas que no están reflejando el amor, sino un interés, un cálculo, ¿no? Yo hago esto y obtengo esto a cambio. Entonces, como resultado de eso, yo hago parte de, ¿no? Entonces ya la gente me reconoce porque visto bien, visto a la moda, qué sé yo, utilizo la ropa de marca, entonces me van a reconocer mis amigos o en un medio social X, etcétera. Pero eso ya es la pérdida de la autenticidad y se pierde la integridad interior. Así que ese es uno de los temas, ¿no? Pero digamos que el curso desarrolla eso en otros capítulos, ¿no? En el capítulo de relaciones especiales, ¿no? Y en otros capítulos donde desarrolla el tema de las carencias. Aquí está explicando el mecanismo con el cual nosotros juzgamos y condenamos a los demás. Y lo estamos y todo eso tiene una palabra central, la culpa. ¿Ves? Bueno, muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien más? Un gusto. ¿No hay más sobre este tema? Bueno, entonces sigamos con el tema. Yo puedo leer el párrafo 2, Oscar. Con el párrafo, adelante. La Gracias. aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Tremenda descripción. Una buena descripción del mundo, sí. Hay veces, hay unos párrafos que lo dejan a uno como desesperanzado. ¿No? Y si no hacemos lo que dice la lección de hoy, sí, decimos Sí, este sí. mundo no me ofrece nada que deseo, pero hay que reemplazarlo por Sí, el mundo real, si no, claro. Es la Si no relación está- entre las dos lesiones, la de ayer y la de hoy, sí. Así es. O sea, este mundo, la descripción que nos hace, es un mundo que no nos deja opción porque lo recorremos con sufrimiento y dolor y al final nos llega la muerte, ¿no? Y si lo vivimos tal como aparece, pues pareciera que no tuviéramos redención, ¿no? Afortunadamente, el curso sí nos ofrece la salida, pero nos describe el mundo actual, ¿no? Y esto de que la muerte es un castigo, se ve claramente también, porque
realmente en nuestro mundo, por lo menos en nuestro mundo occidental, se vislumbra que la muerte se percibe como un castigo. Ujú. Sin embargo, hay culturas que lo ven como una recompensa de la muerte. Una recompensa por el servicio prestado por el cuerpo al Espíritu Santo. Una recompensa, bueno, hay que dejarlo partir. Sí, sí, eso es cierto. La percepción que tenemos en el mundo occidental de la muerte, yo creo que es de las peores que existen en este planeta. Ujú. Hay un libro precioso de Deepak Chopra sobre eso y hace una comparación entre la tradición hindú acerca de la muerte y la tradición occidental, ¿no? Y lo hace en base como a una obra literaria y va comparando al lado y lado. El libro se llama Jamás moriremos. Es un libro precioso, ¿no? También recoge el libro de Tibetano de los Muertos, el Bardo Todol en ese libro, ¿no? Pero sí, la nuestra está cargada de culpa, dolor, sufrimiento y una sensación de castigo. ¿Ves? El tema es que como en la tradición oriental ellos manejan el concepto de la reencarnación, entonces tiene más claro un poco eso que mi cuerpo va a morir, pero que yo voy a volver a reencarnar y voy a tener otra posibilidad. En cambio, como en la tradición judeo-cristiana no se cree en la reencarnación, pues como que no tengo salidas, ¿no? Eso tiene también que ver con cómo nos aferramos al cuerpo tanto en esta cultura. Mm. Bueno, ¿Puedo ¿alguien hacer más? Adelante, una Paz. consulta? Sí, adelante. Hola, hermanos santos, hermanas, ¿cómo están? Muy bien, Paz. Bienvenida. Eh, gracias. Qué, qué bueno esto que están. A ver, voy a activar la cámara. Ujú, ujú. Ahí estamos. Muy bien. Em, Justamente esto me preguntaba ayer, y no es casualidad, em, de que sentía consultar, bueno, los que estamos aquí presentes ahora, ¿no? Porque no está bueno generalizar los procesos de estudio de un curso de milagros. Más me preguntaba si todos los que estamos aquí presentes en este momento, eh, mediante el perdón, claro está, y la unificación, se habla teóricamente de que, bueno, esperamos despertar, ¿no es cierto? Y que Dios dé el último pasito y nos ilumine, ¿no es cierto? Más me... Eso, entrego la pregunta de si todas las mentes unidas en este momento están o sea, preparadas y predispuestas para eso nada más, que es mi único objetivo, ¿no? Siempre por ahí lo suelo hablar con Fuki o con otros hermanos con los que estoy más en comunicación. Eh, Más es como que el alma se siente lista, la mente ya eligió y, y por eso estoy en este camino del curso también, ¿no? Vengo de otras medicinas dualistas, no dualistas, de la India, etcétera, etcétera. Más llegué al curso y siempre en compañía de Jesús. Eh, es como que ya de chica venía, sentía, siento su compañía, su unificación y su guía para con mi ser. Más esto me preguntaba, ¿cómo sería en la mente de mis hermanos? O sea, somos una sola mente, más estamos en procesos de creernos separados de Dios y bueno, algunos resistimos más que otros la culpa inconsciente de distintas formas,
Más no sé si se entiende la pregunta. Como, no sé si es posible responderla también, ¿no? Si cada uno quiere responder. Más, ¿cuál es el propósito hoy, ahora, aquí, en este momento, de cada ser en cuanto al curso? O sea, si me preguntan, yo les diría, en este momento, aquí, ahora, eh, mi único propósito es, mediante el perdón, despertar y iluminarme. Y no reencarnar más, según lo que entiendo del samsara, de la reencarnación y de la cultura hinduista. Gracias, ya he venido muchísimas veces, tengo hasta recuerdos eh, y fue suficiente. Ya no, no, no siento resentirme más a esta separación, a esta falsa culpabilidad de estar separado de Dios, que eso nunca ocurrió. No estamos aquí realmente y bueno, a dejar de soñar en algún momento, como que estoy lista para eso nada más. Si viene una reencarnación más, miles, 18.000, no lo sé, más si me preguntan, con la mente correcta, todos los días me hago la misma pregunta, eh, es eso. El único objetivo, no tengo ni un objetivo en este mundo, digamos, y no por Ujú, eso estoy deprimida o dejo por sentido común de hacer las cosas. ujú. Entonces tu pregunta es específicamente, ¿cuál sería mi propósito en esta Puede ser, encarnación o sí. cuál sería exactamente la... Sí, sí, aquí ahora, en Mm, este momento sí, de la supuesta encarnación, digamos, ¿no? El sueño. mira, el tema es que mm, voy a referirme a un pasaje que está en el manual del maestro, que es la pregunta 9. Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios. O sea, ¿qué hago yo en este mundo y cómo lo hago? ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos describe el párrafo que nos compartió Elida, digamos que es lo que va a experimentar la mayoría de la gente que no se trabaja interiormente, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo que no se trabaja con el curso, no, no se trabaja con nada, con ninguna tradición espiritual más o menos seria, ¿no? Y entonces va a sentir el sufrimiento, el dolor, la carencia, la culpa, el ataque, bueno, todas las manifestaciones del ego, al final la decrepitud y la muerte como un castigo. Y siente que el tiempo se le fue y que no lo pudo aprovechar y bueno, y va a haber mucho resentimiento y finalmente va a culpar a Dios de todas sus desgracias. Eso es lo que nos describe el párrafo que nos compartió eh, Elida y que es una descripción del mundo así de una manera cruda y descarnada. Ahora, quienes iniciamos un trabajo interior, mm, básicamente lo vamos a hacer paulatinamente, de manera evolutiva. En esta sesión 9, del manual del maestro, dice que los únicos cambios que tiene que hacer un maestro de Dios, que pues igualmente un estudiante del curso de milagros, es a nivel de la mente, no al nivel del cuerpo, ni de las relaciones, ni nada. Pero alguna gente de pronto espera cambios en el mundo externo. Y entonces dice, pueden haberlos o pueden no haberlos. O sea, yo en Ujú. la medida que perdono, mejoro la relación conmigo mismo y con los demás y de pronto veo cambios externos. De pronto no veo cambios en mi condición de trabajo, ¿no? De pronto sigo siendo el mensajero del supermercado, ¿no? Pero de pronto mis relaciones se han mejorado porque el cambio es a nivel de la mente. Eso es lo que nos dice. Entonces, esto puede o no entrañar cambios en las condiciones internas, ¿no? ¿Sí? Así que eso va a depender de qué, pues del trabajo que yo haga internamente, ¿no?
Pero luego nos va a decir, recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. O sea, no existen casualidades, sino causalidades. O sea, y no hay nada fuera del plan de Dios. O sea, estamos donde estamos porque ahí es donde debemos estar, ¿no? Y ese es el guión de nuestro aprendizaje. Y simplemente lo retomamos y comenzamos a perdonar. Que vayamos a cambiar de manera radical nuestro guión, ¿es posible o es posible que no? Y nos va a decir que eso es excepcional. Aquí nos dice, hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales, ¿no? También podemos decir casos excepcionales. ¿Por qué esos casos son especiales o excepcionales? O sea, yo sigo siendo ¿qué? El distribuidor de mercancías del supermercado, el mensajero, pero puedo estarme trabajando internamente. Pero hay otros que por alguna condición digamos, de su propio desarrollo interno durante esta vida, o quizás de otras anteriores, ya nacen o llegan a este mundo con unas cualidades o unos poderes especiales. Y entonces llegan, por ejemplo, al curso de milagros y eso le hace clic, ¿no? Un clic interior y cambia radicalmente su condición interior y cambia su vida exterior. Y de pronto se dedica única y exclusivamente al curso de milagros, a enseñar, a practicar, a poner esos poderes especiales al servicio de otros, ¿no? Y le da un vuelco a su vida. Pero la mayoría, todos los que somos más lentos de aprendizaje, entonces lo hacemos paso por paso, lesión por lesión, poco a poco y poco a poco. Eso es lo que nos dice. Espérate, le digo. Entonces nos dice, a la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente. O sea, la gran mayoría todavía no tenemos, digamos, un nivel de comprensión alto, entonces nos toca ir lesión por lesión y trabajar y perdonar y hacer, y vamos evolucionando lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos, ¿no? Eso es lo que hacemos la mayoría, o sea, no es que demos el salto cuántico con practicar unas cuantas lecciones del curso. Es posible que para algunos sea así. Incluso el curso dice, con esta idea, si la practicas de todo corazón, no necesitarías nada más, pero realmente tenemos un sistema de creencias muy poderoso. Entonces, y luego nos dice algo que también lo hablamos ahora. Nos dice, abandonar todo juicio, ¿no? Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, o sea, la única manera que yo puedo escuchar al Espíritu Santo es abandonar todo juicio, que es lo que se está hablando en el primer párrafo que vimos. Entonces, abandonar todo juicio es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta personal. O sea, nosotros creemos que tenemos un juicio propio y lo defendemos y lo peleamos y lo debatimos en reuniones sociales o en reuniones políticas o deportivas y defendemos el juicio propio. Y el curso nos va a decir, ese juicio propio es el juicio del ego, ¿no? Y entonces, realmente el único juicio que tiene valor es el del Espíritu Santo, esa inspiración divina que nos llega y que nosotros la cogemos cuando renunciamos a juzgar. Por eso dice al final, el mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Eso es lo que el mundo enseña, que si nosotros confiamos en nuestro propio juicio, somos maduros y fuertes. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio
es la condición necesaria para la salvación. ¿Ves? Entonces, ese es como el tema en que nos vemos cada cual. Por eso la respuesta es muy individual, Paz. No hay una respuesta universal para ello, porque cada cual tiene su propia historia de cómo fue configurando, digamos, su sistema de creencias desde la familia o desde encarnaciones pasadas o cuando fue a la escuela o al trabajo y los traumas que tuvo y su capacidad de autoobservarse, de examinarse, de ser honesto consigo mismo, de corregirse, de perdonarse. Entonces, cada cual va a tener su propio proceso. Pero lo que nos está diciendo el curso es que la mayoría lo vamos a hacer lentamente, ¿no? Poco a poco, sin afán. O sea, lo vamos haciendo sin angustiarnos. Si hay un hermano más adelantado que yo, pues muy bien, felicitaciones y bendecirlo y tratar de seguir su ejemplo. Pero es el trabajo se lo tiene que hacer cada cual. El curso no hace el trabajo por ti. El trabajo del perdón lo hace cada cual. ¿Con qué intensidad? ¿Con qué dedicación lo hacemos? Va a depender de cada cual. Entonces, finalmente, la pregunta tuya es una pregunta que cada cual de los que estamos acá la recibe y dirá, bueno, yo voy a este ritmo o yo lo vengo haciendo de esta manera, ¿no? Con alguna disciplina o algo menos de disciplina, mas sin embargo, ahí voy, ahí estoy en el camino por lo menos, ¿no? Ese sería. Claro, Yo considero, perdón, no me refería al estadio en el que va cada uno, porque eso, claro está que es como el sueño individual, ¿verdad? Ujú, Que a la vez es colectivo también. Más si a medida que vamos yendo, como que si se tiene claro el propósito, ujú, porque el curso no te va a dar nada. De hecho, son papeles, es polvo, es nada. ujú, Es un libro nada más. exactamente. Es lo que decía usted, ¿no? Es como está en educar la mente, en corregirla y en saber que la opción de unicidad y de que siempre estuvimos y estaremos y estamos junto al eterno amor de Dios, eh, es la opción también a elegir, además de la del ego, ¿no? Que nos brinda dolor, sufrimiento, angustia, ira, eh, juicios, comparaciones, etcétera. Es ahí, ¿no? Más me intrigaba eso, ¿no? Saber porque tiernamente, ¿no? La pregunta, eso de que las palabras de este libro son solo palabras, más tiene un objetivo que es justamente despertar e iluminarnos. Ujú, Y eso se da sin el cuerpo. Entonces, como tener ese eje central también al hacer los ejercicios, al, al, disculpa, al, al entregarse al Espíritu Santo, ¿no? A entregar todas nuestros miedos o indecisiones o cuestiones ah, acá del caramba, mundo al Espíritu Santo, eh, saber que el objetivo es uno, digamos. Somos una sola mente unida. ujú. Entonces, como eso, ¿no? A veces siento como que está bueno reconocer cuál es el objetivo único y final, ¿no? Porque sí sanar la mente, pero sanar la mente y seguir en el mundo, eso sigue siendo ego. O Totalmente de sanarla, acuerdo, totalmente claro, de es acuerdo. como eso nomás. La- Es como muy frágil capaz eh, no, la la apuesta pregunta. final es sanar la mente y volver a la unidad, o volver a Dios, o volver al paraíso perdido, bueno, como lo queramos llamar, Como quiera, ¿no? claro, O pero no sea, no en un cuerpo. con la separación hicimos el viaje de salida de casa, ¿no? Es, Y el curso de milagros es una ruta
para el camino de regreso, ¿no? Pero también hay muchas otras rutas. El curso de milagros es una ruta para el camino de regreso, ¿no? Ujú. Cuando la gente que estudia tarot desde el punto de vista esotérico, nos va a decir que el tarot de Marsella, que es el más popular en Occidente, es el camino, es el cómo salimos de casa. Sí, o el Pero yoga, el el tarot egipcio, budismo. dicen, es el camino de regreso, ¿no? Entonces uno muestra la Ujú. salida y el otro muestra cómo regresar, ¿no? Digamos que el propósito del curso de milagros es llevarnos a eso, al camino de regreso, ¿no? Sí, lo que veo ahí es como algo que está como muy resistente a nivel colectivo, de que todos buscamos paz y la paz está simplemente en dejar el ataque y Ujú. solo es muy simple, pero no la queremos. Somos como niños chiquitos, ¿no? Haciendo pataletas. Es como, quiero ese juguete, y cuando Dios viene y nos da el juguete, no, ahora no quiero ese juguete, quiero el otro juguete, y lo tiro al piso y sigo Sí, haciendo claro. pataletas. Mm, Entonces es como que siento que nos resistimos mucho a abandonar este cuerpo y abandonar la mente incorrecta, que es el laboreo de cada uno todo el tiempo, ¿no? Todos los días, o bueno, o al ritmo que cada uno vaya. mm, Más, y no hay un camino para todos, justamente, como no hay una verdad, ¿no? Somos llamados mm. simplemente. Sí, sí. Y El- eso es el- como la sí, resistencia a la muerte, ¿no? Es como otra vez estar en la dualidad. mm, Se te pierde la esencia, ¿no? O mm, sea, el mundo no existe y no estamos aquí. Es como uno de los primeros preceptos del mm, curso. Y sí. si nos olvidamos de eso, también como naufragamos un poco otra vez en las mañas del ego. Sí, como dice tal vez la lección de ayer, que el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee, me está diciendo que Ujú, nosotros le hemos dado realidad a este mundo y a las cosas de este mundo, pero el curso nos va a decir una y otra vez que este mundo no es real, que es ilusorio. Y ujú, entonces que no nos apeguemos a nada de este mundo, ni a las cosas, ni a los cuerpos, ni a las relaciones, a nada, ¿no? Y que más allá de este mundo, que es la lección de hoy, está el mundo que realmente deseo, que es el que anhelo, el retorno a casa, el retorno al corazón de Dios. Pero para dar ese paso a ese otro mundo, ¿no? A esa promesa, a ese mundo prometido, pues tengo que desprenderme del mundo al que me estoy apegando. Eso incluye el cuerpo. Pero los apegos que tenemos son tremendos. Entonces no lo vamos a hacer de un día para otro. Por eso, volviendo a esa sesión 9 del manual del maestro, nos dice, el plan de estudio va a ser lento, paulatino, en la medida en que vamos y vamos, porque todavía nos cuesta renunciar a tener un criterio propio, ¿no? Es eso. Bueno, muchas gracias, Paz. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a ti. Mm, Gracias. ¿Alguien más sobre este párrafo? Bueno, Ya, maestro. cuenta, adelante. Cuenta el... Con relación al tema de cómo el curso nos habla sobre el mundo, no se me parece oportuno decir que realmente yo sentí alivio. ¿Yo Sentí siempre qué? alivio porque yo cuando leí sobre cómo el curso describía el mundo, sentí alivio. Ujú, Porque así lo sentía yo, es decir, en mi interior siempre sentí como que era un permanente estado de tener que lidiar con problemas, con situaciones, o sea, en líneas generales siempre fui como sensible, por decir de alguna manera, a los temas como el ambiente, los animales, o por ejemplo, la situación de esclavitud que algunas personas todavía viven en el mundo, o sea, entonces yo siempre, cuando las personas me decían, no, que este mundo fue creado por Dios y era como que era como normal hablar de eso, del sufrimiento, el castigo y todas esas cosas, el castigo por Adán y Eva y todo aquello, todo eso me parecía muy loco todo. Yo decía, es una locura. O sea, en mi mente era una absoluta incoherencia.
Y si algo yo he conseguido realmente, creo que todos tenemos como caminos, que pasamos por varios caminos, y por supuesto son respetables todos los caminos, pero bueno, por lo menos en mi experiencia, si algo yo pude conseguir en el curso de milagros es la absoluta coherencia. Y cuando el curso vino y me dijo, este mundo es despiadado, este mundo es cruel, todo el tiempo está socavándote a ti y cuando consigues algo después es otro problema más y todo el tiempo estás proyectando tus problemas inconscientes. Yo sinceramente respiré, o sea, dije, Dios mío, gracias. Porque como, o sea, sentí como porque siempre en líneas generales el mundo era como que, bueno, no, pero este es el mundo creado por Dios y está bien, y hay que aceptarlo y no sé qué. Y yo siempre sentí como que no, o sea, como que hay algo que no cuadra en toda esta ecuación de lo que nosotros decimos que es el mundo, ¿no? Entonces, cuando amorosamente Jesús nos explica lo que es el mundo, todas sus locuras, sus ambivalencias, sus incoherencias, su insustanciabilidad, yo de verdad, sinceramente, les digo que lo abracé con muchísimo amor. Nada, era eso, maestro. Quería Muchas compartirlo. gracias, muchas gracias. No, eso Gracias. está muy bien y eso realmente lo hace, digamos, una buena estudiante de un curso de milagros. Pero la mayoría de la gente que está imbuida en las creencias religiosas, ¿qué es lo que tienen? El mito de la creación de este mundo por parte de Dios. Entonces en la tradición judía cristiana, ese Dios creó el mundo en 7 días y nos lo va a describir día por día y hasta que nos creó a nosotros. Entonces, este mundo, en ese sistema de creencias que es el dominante, fue creado por Dios, los cuerpos fueron creados por Dios, los animales, las plantas fueron creados por Dios, etcétera. Y eso lo tenemos interiorizado, ¿no? No solamente a lo largo de nuestra vida, sino generaciones tras generaciones que se han ido repitiendo eso. Y, eh, digamos, deshacer ese sistema de creencias no es fácil. Por eso es que ahí en esa sesión 9 del manual del maestro dice que para la mayoría el plan de estudios es paulatino, ¿no? Va paso por paso, va enseñanza tras enseñanza, va corrección de error por error, porque deshacer el sistema de creencias está muy metido en nuestro inconsciente o en el inconsciente colectivo. Entonces, ahí vamos poco a poco, ¿no? Sin embargo, si uno mira este párrafo que acabamos de leer, el párrafo 2, es un párrafo muy parecido a lo que plantea el budismo, el tema del sufrimiento, ¿no? El budismo, la cosa central es el tema del sufrimiento, o sea, existe el sufrimiento, cuáles son las causas del sufrimiento y luego cómo superamos el sufrimiento. ¿Ves? Y es más o menos eso, es casi eso lo que nos describe, incluso pues en algunas tradiciones dicen que es a través del sufrimiento que finalmente llegamos a la espiritualidad. A mí me hace acordar una entrevista que le hacen a Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno que fue el que introdujo la terapia Gestalt, pero también introdujo muchas otras cosas en esta parte del mundo, como el enneagrama y también muchas enseñanzas budistas y chamánicas. Bueno, era un maestro espiritual. Y entonces dijo que cuando joven se encontró con alguien, ¿no? Porque él era inquieto por la música e inquieto también por cosas espirituales, un hombre ya mayor, y le dijo que él iba bien, que él iba bien enrutado, ¿no? Pero que le faltaba todavía sufrir para generar una transformación interna, ¿no? Y que eso acontecería cuando él tuviera 37 años. Eso lo dijo cuando tenía como 20 años, ¿no? Y a los 37 años se acordó de eso porque murió su hijo, ¿ves? Y eso le generó una transformación interior tremenda. Pero no, tampoco hay que asumir eso como que es una ley ineludible. Obviamente que si nosotros nos resistimos a cambiar y a transformarnos, la vida nos va a someter a profundas pruebas
y finalmente eso tocará la fibra interior y nos cuestionaremos. Pero no tenemos que llegar a ese nivel. O sea, simplemente comprender quiénes somos y comenzar a cultivarnos y trabajarnos, cosa que las experiencias que vivamos en este mundo las podamos perdonar y sanar y no padecer. De eso se trata finalmente la propuesta de un curso de milagros. Bueno, examinemos. ¿Hay más preguntas sobre este párrafo 2? Yo quiero hacer un comentario, Oscar. Adelante, Elida. Yo basándome en las lecciones de ayer y hoy, Ujú, y en lo que acabamos de leer en esta descripción del mundo, me quiero recordar a mí misma que ayer dice: el mundo que veo no me ujú, ofrece nada que yo deseo. Entonces, el ujú, mundo que veo, este mundo, esta descripción del mundo es la del mundo que veo con los ojos del cuerpo cuando estoy asociada al ego, al sistema de pensamiento egoico. Entonces veo un mundo despiadado, demente, cruel, eh, temeroso, amenazante. Pero el mundo, recordemos que el mundo es neutro, como nuestro cuerpo y como todo lo que vemos acá es una tabla rasa. ujú, Entonces, de nada sirve que nos quejemos de un mundo despiadado, cruel, amenazante, si eso es el mundo que elegimos ver. Pero también tenemos la opción que dice hoy: más allá de ese mundo hay otro mundo, el mundo real. Y es mi elección ver uno u otro. Entonces, por ahí también me encuentro a mí muchas veces quejándome del mundo, como si este mundo que veo fuera un condicionante ineludible, fuera algo que es imposible cambiar. Y al ego le interesa porque está diseñado para que veamos este mundo despiadado, cruel, porque entonces nos vamos a estar toda la vida ocupándonos de mejorarlo en vez de abandonarlo. ujú. Al ego le interesa que nosotros nos ocupemos de mejorar este mundo despiadado, porque somos buenas personas, porque nos gusta la naturaleza, proteger a los animales. Está bárbaro que lo hagamos, pero ese es el recurso, este es digamos, el mensaje que nos vende el ego. Trata de mejorarlo, porque este mundo es un desastre. Y vos estás acá para mejorarlo. Y la lección te dice que no estás acá para mejorarlo, estás para pasarlo por alto, ver otro mundo y desde ahí como antesala, porque el mundo real es la antesala del cielo. No podemos pasar al cielo sin primero pasar por el estado del mundo real. Ujú, Después deja que el Espíritu Santo se haga cargo, Dios, de llevarte al cielo, pero primero cambia tu percepción. Esto es lo que nos propone el curso, cambiar tu percepción del mundo. Mirá de otra manera, perdona tus percepciones, perdona tus juicios. Eso es lo que tenemos que hacer para mí, yo lo entiendo así. Eh, yo también me encuentro quejándome del mundo muchas veces y me lo recuerdo: ¿para qué te estás quejando? ¿De qué te estás quejando? ¿No? ujú. Sí, así es, Elida. El, es la actitud que debemos hacer como estudiantes del curso, o sea, irle quitando valor, restándole realidad al mundo, irnos desapegando del mundo, tomando distancia del mundo, hasta que finalmente podamos soltarlo y abrazar el mundo real, que también nos mencionó Elida, que es el mundo perdonado, el mundo feliz, el mundo del amor y la paz. Pero hacemos una transición, hacemos un puente, digamos, que hay veces nos cuesta mucho, ¿no? Dependiendo de cada cual, pero nos cuesta mucho hacer esa transición. Pero el propósito finalmente es ese, ¿no? Es ese, pero como les digo, lo tenemos muy, muy, muy metido en el inconsciente colectivo de que este mundo lo creó Dios junto con los cuerpos. Entonces, trascender ese sistema de creencias no es fácil, ¿no? Así que si un hermano o una hermana me dice que no, que Dios creó el mundo y que Dios creó el cuerpo, pues yo me voy a poner a pelear con él, ¿no? Eh, Claro, porque es ahí volver a tratar de demostrar que tengo la razón y no. Entonces es irle mostrando otras posibilidades hasta que de pronto se le abra una puerta de comprensión por otro lado, ¿no? Porque pues tiene muy, muy metido dentro de su inconsciente un sistema de creencia específico, ¿ves?
Y esa es a eso a lo que llama el curso, que hay que hacer una enseñanza paso a paso, hasta que vayamos desmontando ese sistema de creencias. Muchas gracias por sus aportes, Elida. ¿No? Bueno, entonces veamos Maestro, adelante. ¿Cómo es? Tania es. Tai- ¿Cómo? Taina, Taína. Taína. Que sí, como aparece como muy curso de milagro, oportuno. entonces, sí. Adelante, Sí, Taína. perdón. Siempre digo que lo voy a cambiar y se me pasa. Sí. Es muy oportuno, ciertamente, lo que comenta la hermanita Élida, porque claro, esa visión es, por supuesto, por lo menos en mi experiencia, reitero, antes del... Se cerró el micrófono. Sí, como que le... Taína, cerraste. Ahí está. No sé dónde quedaron, pero bueno, Tranquila. esa visión y ese alivio llegó antes de conocer el curso de milagros. Después de conocer el curso de milagros, con todas estas herramientas de verdad profundamente sanadoras, incluso desde las primeras lecciones, o sea, las primeras lecciones para mí realmente fueron tremendamente, profundamente sanadoras. Es decir, de algo que nunca creo que ni con terapias ni con nada de eso de que te digan todo pensamiento, o sea, todo el mundo es neutro, ¿no? Y está basado en tus interpretaciones, eso realmente es profundamente sanador. Y de allí, por un pasaje tan amoroso que te lleva realmente, y lo puedo decir, y lo digo así como dije al inicio, digo esto, a vivir realmente situaciones corrientes y normales de este mundo, porque son propias de este mundo con absoluta serenidad, algunas, otras en sus procesos, otras todavía sanando, pero que sí es posible y realmente eso es increíble, ¿no? No sé cómo la palabra que lo pueda describir. Es un estado de paz en situaciones que normalmente, pues a cualquiera, cualquier ego, pues le sacaría de sus casillas y le llenaría de tormento, por decir de alguna manera, pues ahora se vive en estados de paz. Las herramientas del curso para ello, cómo se examina el ego, cómo se devela el ego, queda revelado, queda como ese enemigo, por entre comillas enemigo, que está echando broma, ¿no? Entonces tú lo pones al descubierto y se paraliza. Muchas situaciones, gracias al estudio del curso de milagros, eso se hace. Entonces, por supuesto que sí. Luego de la aplicación de las ideas tan amorosas, el aprendizaje tan amoroso que nos lleva Jesús, se puede lograr vivir el sueño feliz. Es perfectamente posible, es increíble. Yo nunca imaginé que iba a decir esto, pero es perfectamente posible. Y digo, inclusive estando en paz en el proceso en sí, en el proceso en sí en el que estamos ahora, en esto, de sanar, de que hay algunas cosas que sí, otras que tenemos la oportunidad de ver plenamente con el Espíritu Santo, otras que estamos sanando, otras que estamos entregando al Espíritu Santo. Y quería cerrar, maestro, y con esto pues ya no lo interrumpo, es que la compañera, la pregunta que hacía, creo que yo lo que entendí era que si todos estábamos conscientes y listos, ¿no? De como despegarnos de esta experiencia humana, y mi respuesta sería sí, plenamente. Yo escuché una vez a Giovanka que en una meditación ella decía que ella tuvo una experiencia que estaban unas amigas estudiando el curso de milagros y ella preguntó si, o alguna preguntó, oye, si viniese Jesús en este instante, ¿ustedes se irían o no? ¿O se quedarían? ¿Cómo sería? Entonces muchas, no, es que yo tengo hijos, muchas que no. Y entonces ella hacía una reflexión. Creo que más o menos eso es lo que preguntaba la compañera, pues mi respuesta sería sí. Y ya, eso era todo para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Taina. No, eso es cierto. Incluso ayer comentaba en el grupo de estudio presencial aquí en Armenia que lo que cuenta Taina es muy cierto, que llega un momento en que uno ya tiene otra actitud, otra manera de verse a sí mismo, otra manera de ver el mundo, otra manera de relacionarse consigo mismo. En el curso uno se autoevalúa no de una lesión tras otra, no de un día para otro, ni de una semana de diferencia.
Yo les decía, si uno se evalúa a un año, por ejemplo, haber hecho completado el libro de ejercicios, ya y se mira hacia atrás, ahí va a notar que hubo un cambio en ti, en la manera de ver las cosas. Obviamente que si vuelves y repites y profundiza, vas a ver con más profundidad. Tal vez la primera pasada de estudio del curso y del libro de ejercicios es como atravesar un océano en avión. Entonces viste todo el mapa y el océano, pero no te untaste de agua. Y es posible que luego haga ese pasaje en un barco y sientas el zarandeo, las olas y el movimiento del mundo y las cosas, y eso también ya es un conocimiento mayor, ¿no? Y es posible que después ya te metas y lo bucees por dentro, en el océano. Y ese también es un conocimiento mayor, pero eso lo hacemos poco a poco, día tras día. Y cuando nos miramos hacia atrás, pasados los años, vamos a notar que sí que hubo un cambio en nosotros, ¿no? Que en el día a día no parecía perceptible, pero mirado hacia atrás en los años, sí nos damos cuenta que hubo un gran cambio interior en nosotros. Eso es lo importante y que tengamos conciencia de ello. Eso es lo importante. Bueno, entonces, veamos la primera parte de este párrafo 2, porque nos centramos en la segunda parte. Esa primera parte nos va a decir que la aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación. O sea, nos está diciendo la causa de la separación fue la aceptación de la culpa, reconocerme culpable. No, no soy digno que entre a mi casa o no soy digno de entrar a tu casa, Padre, como iría desde la culpa en algunas oraciones. Ese fue el comienzo de la separación. De la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que la causa principal de la separación es la culpa. Y que si nosotros logramos sanar completamente la culpa a través de la expiación o los milagros o el perdón, será el final de la separación, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Incluso hay un pasaje del curso que dice que aquel que esté ausente de toda culpa no puede experimentar dolor alguno. O sea, ese hermano o esa hermana que ya ha sanado totalmente su culpa no puede experimentar dolor porque está asentada desde el amor o desde la inocencia o desde la paz. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. O sea, todos nosotros que estamos en este mundo, ¿no? Ese es el sistema ilusorio que hemos alimentado con la culpa y por eso estamos locos y dementes y por eso estamos experimentando esta locura de mundo. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta que es así, que es la antesala de la descripción que nos va a hacer después. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Entonces nos va a decir, este es el mundo del castigo. En otros pasajes el curso nos dice que el infierno es este mundo. O sea, el infierno no es un lugar de ultratumba, ¿no? O del inframundo, como lo quieran llamar en las tradiciones religiosas, sino que nos dice que realmente el infierno es este mundo, es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Y ahí empieza pues ya las oraciones siguientes, que no me voy a detener en ellas porque ya reflexionamos mucho de que los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor y pues toda la experiencia de vida finalmente es de sufrimiento. Queremos amar, pero somos incapaces de amar, ¿no? Y decimos que amamos, pero abandonamos, ¿no? Y finalmente atacamos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería destacar de ese párrafo 2. Así que pasemos al 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3?
Permíteme decir algo, Oscar, primero. Adelante, Lidia. Que, en la primera frase yo, no es que quiero corregir a Jesús, ni mucho menos, pero ¿cómo la entiendo yo? Que el mundo, la separación surgió como el efecto de un error. Y el error se ve como pecado y el pecado invita a la culpa. Ujú. Y que la corrección de ese error, que es la expiación, es lo que va a hacer desaparecer la culpa del mundo. Es decir, yo lo entiendo un poco mejor así, porque si no, si lo decimos así, la culpa es lo que genera la separación, por ahí no es tan fácil de entenderlo, por lo menos Ajá. para mí. Sí, 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 sí. No, Yo está digo, perfecta la manera como lo interpretas, Elida, ¿no? El, el tema aquí es que, como recordemos que la expulsión del paraíso bíblicamente aparece como una decisión de Dios, ¿no? Y en el curso es una decisión nuestra, la separación. Por eso la tarea, nosotros fuimos los que nos separamos y nosotros somos los que tenemos que regresar. claro, pero ahí hay en realidad lo que pasó es que creímos que nos podíamos separar, no nos Sí, claro. separamos. Entonces la creencia es un error. ¿Cómo se Ujú. corrige un error? Con la expiación. Entonces Exactamente, sí, el claro. error es que yo comienzo la separación y la aceptación de la expiación va a ser el fin del error y, por cierto, de la culpa. Ajá. Entonces, bíblicamente sería la aceptación de la culpa es la aceptación del pecado, ¿no? O sea, de la Claro, ofensa que exacto. le hicimos al Padre y como resultado de eso, el Padre nos expulsó del paraíso, ¿sí? En la reinterpretación del curso es la aceptación, esa culpa, ese pecado lo transformamos en un error o lo reinterpretamos como un error que es alimentado por la culpa y ese error lo corregimos a través de la expiación, ¿no? Si hacemos eso completamente, será el fin de la culpa, será el fin de la separación y el retorno, pues, el retorno a Dios. ¿Ves? Es básicamente eso, pero no, está perfecto como lo, como lo entiendes, ¿no? Bien, gracias. Sí, yo lo comparto plenamente. Bueno, vámonos para el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo lo puedo Dale, leer. Oscar. Bueno, adelante. ¿Quién dijo primero y después hacer la que dijo segundo el Dale, 4? Anita, dale, dale, Ana, dale. Dale, Gracias. Ana María, tranquila. Bueno, Ok, 3. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpabilidad podría exigir eso, pues solo lo que los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no se hubiera creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no le comprenden podrían haber creído tal cosa. Gracias. muchas gracias, Anita. Bueno, aquí volvemos al mismo tema, que ya lo hemos reflexionado, pero bueno, sigámoslo reflexionando. Pregunta o comentario sobre este párrafo 3. Fíjate que la expulsión, la idea de que Dios expulsó al Hijo del paraíso es una idea netamente egoica. Y la Ajá. Biblia reafirma encima. La Biblia dice que fue así. Sí, claro. Es absurdo si estamos pensando en un Dios amoroso que es como diciendo, si no haces lo que yo quiero, o si pensás mal de mí, o si te querés ir de casa, yo te voy a echar. No te quiero más. Eso, sabemos que eso no es el Dios verdadero. El Dios verdadero ama más allá de lo que el Hijo pueda pensar, pueda hacer, pueda decir. Entonces, creer realmente que Dios expulsó al Hijo del cielo porque se le ocurrió pensar que podía separarse de él,
es una locura, eso es una locura. Ujú. Pero obviamente lo vemos después de entender el curso. Tal vez antes no lo veíamos Antes, así. antes es muy Claro, complicado, claro. Totalmente. ¿no? Es que incluso para personas que se consideran avanzadas espiritualmente y que desarrollan, digamos, conferencias e incluso han escrito libros, eh, ellos nunca han, digamos, cuestionado los míticos, esos arquetipos eh, con los cuales se cimenta la cultura nuestra, la del mundo occidental. Esos arquetipos de la creación del mundo por parte de Dios, o la creación de- del hombre por parte de Dios, o la expulsión del paraíso, todas esas cosas. Y entonces ahí me sorprendió mucho, por ejemplo, a un maestro espiritual que yo lo seguí mucho hace muchos años atrás y leí sus libros y tiene algo sobre las creencias y todo. Y me sorprendió que el hombre está metido en la dinámica de la dualidad. Entonces le hace una entrevista en estos días sobre lo que está pasando en Israel y en Gaza. Y dije, bueno, voy a escucharlo a ver qué dice, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando este hombre, que yo leí muchos libros, Eric Corbera lo sigue mucho en el sistema de creencias y lo valida mucho, que se llama Greg Braden, ¿no? Dijo, es que estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y cuando el hombre dijo eso, yo me dije, este hombre está en la dinámica de la dualidad, ¿no? Está en la dinámica de la dualidad. Entonces hay unos buenos y hay unos malos, ¿no? Y los buenos tenemos que luchar contra los malos. ¿Ves? Y a mí me sorprendió muchísimo escucharle esa grabación. Entonces, para él, lo único horroroso fue lo que sucedió el 7 de octubre, que fue las barbaridades que hizo la guerrilla Hamas en Israel, pero el bombardeo masivo contra la población civil de Gaza, eso sí no lo ve. ¿Ves? Y entonces simplemente es la batalla del bien contra el mal. Y eso a mí me sorprendió. O sea, ese es el poder que tienen estos arquetipos. Se instalan en nuestra mente y no somos capaces de cuestionarlos, de examinarlos, de reinterpretarlos. Ese es el tema. No, el mundo no se divide entre buenos y malos. El mundo es lo que es, donde todos hacemos juicios, condenamos al otro, lo consideramos indigno de amor y lo atacamos. Y eso se hace desde un bando y se hace desde el otro bando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues cometiendo unas barbaridades a ambos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no han cultivado una conciencia interior, no han cultivado el amor y la paz o el perdón. ¿Ves? Pero cuando tú haces un juicio y estás condenando a la otra parte, estás justificando que al otro hay que acabarlo y hay que destruirlo. Eso me llamó profundamente la atención. Entonces, esos arquetipos son muy, pero muy poderosos. Y ese es precisamente lo que el curso de milagros viene trabajando, que lo hace con mucha delicadeza, porque no intenta ponerse a pelear ni con la Biblia, ni con una iglesia en otro. Entonces, por eso ahí viene esa frase, el pecado, entre comillas, de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso. Esa es la creencia que nosotros tenemos, que Dios nos expulsó del paraíso. Si Adán no hubiera creído eso, como resultado de la culpa, pues la separación no hubiera sido posible en la mente del Hijo de Dios. Esa es la reinterpretación que hace precisamente el curso del pecado original. Y cuando creímos eso, o sea, creímos que Dios nos expulsó, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre. O sea,
En el momento que creímos que el Padre nos castigó y nos expulsó del paraíso, perdimos el conocimiento y entramos al mundo de la percepción, ¿no? Que es el mundo de los juicios, de las condenas y los ataques. Ya que solo los que no lo comprenden, o sea, no comprenden al Padre, podrían haber creído tal cosa. O sea, solo aquellos que no comprenden al Padre podrían haber creído que el Padre nos expulsó. Y Dios, siendo amor y solamente amor sin opuestos, pues jamás nos va a expulsar, jamás nos va a castigar, porque el amor solamente sabe dar amor, extender amor, acoger amor, sustentar con el amor. No juzga, no condena y no castiga. Entonces, ahí hay una reinterpretación que es muy potente que hace el curso y la hace con mucha delicadeza. Eso también es de las cosas que a mí más me admiran del curso, cómo va desmontando todo un sistema de creencias, pero de una forma muy suave, muy amorosa, muy delicada, ¿no? ¿Alguien más sobre este párrafo 3? Bueno, entonces mientras resulta, si es que resulta alguien, sobre el párrafo 3, miramos esa parte del primer del párrafo 3. Si este fuese el mundo real, recordemos que el mundo real para el curso es el mundo perdonado, sanado, el mundo de paz y amor. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Nos lo está comparando con la descripción del mundo que hace en el párrafo anterior, donde experimentamos sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte y carencia, ¿no? Pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. ¿Qué nos está diciendo acá? Es que ¿en qué coinciden, digamos, la Biblia y el curso de milagros? En que hubo la separación, pero ya en la interpretación de cómo fue la separación, ahí difieren, porque la Biblia nos va a decir que Dios nos expulsó del paraíso y el curso nos va a decir, es una creencia, ¿no? Pero es una creencia nuestra, no fue que Dios nos haya expulsado del paraíso, ¿no? Entonces es la creencia de que nosotros no fuimos. Y nos va a decir, pero en el camino de regreso a casa, que nos plantea la Biblia, es la expiación con minúscula, que es el sacrificio. Recordemos el famoso intento de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Y luego, pues, el sacrificio de animales. Entonces, el amor no mata para salvar, o sea, no tenemos que sacrificar a nadie, a nada ni a nadie, ni siquiera animales, ¿no? Para salvarnos. Simplemente tenemos que corregir el error. Entonces ya la interpretación de la expiación que hace el curso también es la corrección del error, el reconocimiento de que jamás hubo la separación y despertamos de esa creencia a través del perdón. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación y esa interpretación es del ego y no la de Dios. Por eso la cultura del sacrificio, la creencia en el sacrificio sigue siendo muy potente. Nosotros creemos que no logramos la redención de Dios si no nos sacrificamos, si no sufrimos. Creemos que entre más sufrimos, Dios se va a acordar de nosotros. Esa es una interpretación del ego, no la de Dios. Dios, que es solo amor, pues no le desea eso en ningún momento a su hijo. Solo el mundo de la culpa podría exigir eso, o sea, solamente las creencias nuestras en la culpa y los que nos hacen pensar en que debemos hacer sacrificios. Pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo, o sea, los que nos sentimos culpables somos los que concebimos el sacrificio, el sufrimiento, el dolor,
el ataque y además lo justificamos, ¿no? Bueno, hasta ahí porque ya el pecado de Adán ya lo comenté. ¿Alguna pregunta ahí? Yo veo cómo se nota acá claramente la diferencia entre el plan del ego y el plan de Dios, porque el plan del ego dice, para salvarte, ataca. Ajá. El plan de Dios dice, para salvarte, abandona el ataque, como dice la lección 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Este es el plan de Dios. Renuncia a los pensamientos de ataque. Y el ego te dice, atacá. Si te querés salvar, atacá. Sí, exactamente. Son tan La opuestos, salvación pero es el resultado del ataque. sí. El Solamente, ataque y el resentimiento. ¿no? Sí. En cambio, Jesús te dice, el Espíritu Santo, que te quieres salvar de este mundo, deja de atacar, abandona el ataque. Renuncia No al ataque, juzgues. ¿no? Que es renuncia al ego, finalmente. Ayer estábamos repasando el tema del manual de psicoterapia y habla del, digamos, del psicoterapeuta avanzado que dice que es algo así como un, ay, no me acuerdo la palabra, pero quiere decir como un arquetipo, el psicoterapeuta más avanzado, que dice que demasiado avanzado para creer en la enfermedad, ¿no? Y demasiado cerca de Dios para mantener los pies en la tierra, ¿no? Que eso realmente ya es casi un maestro de maestros, que muy excepcionalmente nosotros lo vamos a tener de psicoterapeuta, ¿no? Pero si tenemos la fortuna de tenerlo, pues nos va a ayudar mucho en la sanación, porque ya es tan avanzado que no cree absolutamente además dice antes que está ausente de ego, ¿no? Entonces, si está ausente de ego, pues obviamente que está demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para tener los pies en la tierra. Y casi que eso es un arquetipo, porque no lo vamos a encontrar en la cotidianidad, ¿no? Al que vamos a encontrar es al hermano que también se está trabajando interiormente como nosotros y que accede a trabajar el conflicto que yo le presente porque también se lo estoy reflejando a él. Y entonces ambos sanan, paciente y psicoterapeuta. Pero ese es el caso, digamos, de los maestros de maestros que nos menciona el curso. Bueno, ¿alguien más sobre este párrafo? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos ayuda con el párrafo 4? ¿Sigue en el manual para el maestro? Porque yo me perdí en un momento. ¿Cómo? Igual escucho. ¿El párrafo 4 de qué título es? Estamos en el capítulo 13, introducción, párrafo 4, que sería como si tiene la edición antigua, sería como la 268, creo, 261, y si tiene la edición nueva, la página 268. ¿Lo has encontrado? La 261, no le daré valor a lo que no lo tiene. No, pero no 260. es ejercicio, sino libro del texto. Claro, claro. Pero Capítulo 13. entonces, Capítulo este 13, título es introducción. otra versión. El mundo inocente. El mundo inocente, sí. Aquí. Introducción, párrafo 4. La página 262 del antiguo. 262, ahí voy. Sí. Gracias, hermana. Acá estamos. Estoy oyendo nomás. Bueno, inocencia e invulnerabilidad, ¿verdad? No, Estaban no, en no, el... no, no. No, el 4.
El párrafo 4 de la introducción. Ok, acá. Dice, este mundo Apenas lo vamos a empezar. es Sí, la sí, imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. sí, es la misma página. Bueno, voy. Bueno, Este adelante. mundo, sí, permiso. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Dile al abuelo, ves tú. Ay, qué Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Es lo que hablaban anteriormente, ¿verdad? Muchas gracias por la lectura. Gracias. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo 4? Para mí quiere decir que en este mundo todos creemos que podemos hacernos daño y hacer daño al otro. Entonces mantenemos crucificado al hermano y que hasta que no comprendamos, como dice, creo que lo dice, bueno, no me acuerdo dónde lo dice, pero que el Hijo de Dios no puede sufrir ni hacer sufrir a nadie. Entonces abandonamos la idea de la crucifixión. Cierto. Que es el reconocimiento de la perfecta inocencia del Hijo de Dios. Exacto. ¿Ves? Que nadie nos hace nada, nadie hace nada a nadie, básicamente, acá en este mundo. Ni yo puedo hacerme, lo único que puedo hacer es a través de mis propios pensamientos, torturarme un poco. Pero como dice Eckhart Tolle, dice, ¿leíste esa frase de Eckhart Tolle? Dice, en este momento en el planeta Tierra, millones de seres humanos están siendo torturados por su propia mente. Exactamente. Es Exactamente. trágico, es tragicómico. No hay víctimas ni victimarios. No hay inocentes y culpables dentro de la dinámica del mundo, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto nos cuesta aceptar eso? Pero bueno, ahí vamos, como dice el Paz, ahí vamos, ahí vamos. Ni hay buenos ni malos, ¿no? Solamente mentes erradas y mentes que buscan sanarse a sí mismas y reconocerse a sí mismas, no es más, ¿ves? Pero como nos lo explica el párrafo es muy, 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 muy interesante, y porque ¿qué es lo que nos está diciendo acá nuevamente arquetípicamente? ¿Ves? El tema de la crucifixión. Recordémonos que ya en el Nuevo Testamento, el castigo, está hablando nuevamente del castigo. Del castigo, ¿no? Pero nos está diciendo, este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. ¿En qué momento, digamos, histórico surge la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios? No en la época de Abraham, cuando intenta matar a su hijo para ofrecerlo pues, en sacrificio, no, sino en la época de Jesús, que es cuando lo crucifican, que realmente no era ningún sacrificio, porque no fue un sacrificio desde el punto de vista del ritual judío. Tiene establecido muy bien los parámetros de cómo hacer un sacrificio en el libro de Levíticos, sino que fue una ejecución del Imperio Romano con las técnicas del Imperio Romano, y la crucifixión era una técnica de ejecución del Imperio Romano destinada a los rebeldes y a los peores criminales, y eso lo utilizaban antes de Jesús y después de Jesús. ¿Ves? Pero digamos que en el Nuevo Testamento eso va a ser reinterpretado por Pablo de Tarso como ya no como la ejecución de Jesús,
sino como el gran sacrificio para la salvación de nuestros pecados. Él se sacrificó por todos nosotros. Y esa es la imagen que nos está diciendo acá. O sea, de ahí, desde Jesús, pues surge el mundo cristiano, pero ¿cuál es la imagen? La imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, ¿no? Esa imagen tiene 2000 años, ¿no? Y hasta que no te des cuenta que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. Hay un capítulo que no me acuerdo cuál es, creo que es el 6, donde habla de la Semana Santa, y Jesús habla de ello y dice que primero Él no se sacrificó por nosotros, ¿no? Porque la salvación no depende de que Él se sacrifique, sino de que nosotros hagamos nuestro trabajo de sanación y perdón. Pero tampoco permitía que acusaran a Judas como el traidor y que vendió al Hijo de Dios, porque al Hijo de Dios jamás se le puede vender. Está hablando del Hijo de Dios metafísicamente, ¿no? Claro. Esa mente crística jamás se le puede vender ni jamás se le puede traicionar. Entonces, hay varios pasajes en el curso que va a reinterpretar, digamos, ese arquetipo de creencia sobre el sacrificio del Hijo de Dios. Y eso, ¿Podría decir algo? adelante, Paz. Justamente esto de de la reinterpretación con respecto al curso y del sacrificio. Entiendo que, y sumo también, de que es imposible eh, el sacrificio y en ese momento justamente a Jesús, porque lo que reinterpreta es que él estaba en la mente correcta todo el tiempo, él estaba eh, junto al Padre, digamos, en el cielo ya. Esto quiere decir que él no jamás pudo haber asumido que él era un cuerpo. Entonces, por ende, tampoco sentía dolor y por ende simplemente fue una gran muestra de amor, de quitarnos justamente la corona de espina, la culpa y brindarnos la azucena, ¿no? La flor, a todas y todos por igual. Simplemente como eso, resignificar eso de la iglesia. Estoy intentando entender también por qué se hace tanto la comparativa con la Biblia, ¿no? Si es como eso, esto no es real, digamos. Más entiendo que está mayormente impregnado en el sistema de pensamiento errado social, este tema bíblico, ¿no? Más bueno eso, agradecer la reinterpretación del sacrificio, porque cuando me llegó y cuando pude sentirlo y cuando pude tener sueños lúcidos también y tal, eso aparte, más me dio mucha paz saber que él no sufrió y que simplemente el sufrimiento es parte del sistema errado del ego y que si esta parte del texto que dice que se leyó recién, justamente que ha- solo haciendo real el error uno puede creer que es culpable, ¿no? Que uno puede ser sacrificado. De otra manera, ¿no? Que es justamente como estuvo Jesús y cómo fue, digamos, realmente su paso por aquí, ¿no? Eso. Muchas gracias, Paz. Gracias. No, se trata de lo siguiente, el curso lo que hace, o sea, el curso enseña unas verdades metafísicas de carácter universal, que también son comunes a muchas tradiciones espirituales. Lo que hace, pero lo explica a través de reinterpretar el sistema de pensamiento del mundo cristiano. Entonces, por eso va a hablar de expiación, de Hijo de Dios, de crucifixión, de pecado, de culpa, de sacrificio, bueno, de resurrección. Si no, si estuviera en Oriente, utilizaría otros términos que son cercanos al mundo oriental, ¿no? Entonces, en el mundo oriental no hablan de salvación, por ejemplo. Obviamente que tampoco de crucifixión. Entonces, lo que hace el curso es reinterpretar ese mundo
ese mundo bíblico, que lo tenemos muy interiorizado en nuestra psique. Eso es lo que sucede. Entonces, simplemente yo hago referencia de dónde surge esa interpretación del curso, ¿no? ¿Por qué el curso dice este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios? ¿En qué momento surge esa creencia? Entonces digo, esa creencia surgió hace 2000 años, ¿no? No es tan vieja, pero la idea del sacrificio sí es mucho más antigua. Todos los pueblos antiguos hacían sacrificios para ganarse el favor de los dioses, hacían sacrificios humanos, sacrificios de animales y, y con ello aspiraban el favor de los dioses. Acuérdense de la guerra de Troya, que es lo que hace el rey Agamenón de Grecia antes de salir hacia la guerra. Sacrifica a su hija, creo que llamaba Ifigenia, si la memoria no me falla, ¿no? Y la sacrifica ofreciéndosela a los dioses para que lo protejan durante la guerra. ¿Ves? Esa idea del sacrificio está en muchas culturas, por no decir en la mayoría de las culturas, de las que están vigentes y de las que, digamos, desaparecieron con el tiempo. Pero esa idea del sacrificio es lo que busca sanar el curso, ¿no? Y entonces nos va a decir, no es necesario sacrificar nada ni a nadie. Solamente necesitamos perdonar nuestra creencia en la culpa y nuestra creencia en el sacrificio. Esa es la gran enseñanza del curso. Es la vía del amor. Es la sanación a través del amor, a través de la comprensión, del discernimiento, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Entonces, mira lo que nos dice. Entonces, nos dice que hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. O sea, hasta que yo no me dé cuenta que es imposible dañar a nadie ni dañarme a mí mismo, porque el Hijo de Dios es invulnerable, ¿no? Pero mientras crea que sí es vulnerable, que es atacable y que es crucificable, entonces voy a ver este mundo, el mundo de conflictos, voy a ver este mundo como un infierno, como nos lo escribió, creo que en el segundo párrafo, en el primer párrafo de esta sesión que estamos estudiando. Ese será el mundo que vamos a ver. O sea, mientras lo veamos culpable, lo ataquemos, lo crucifiquemos, etcétera, lo que vamos a ver es un mundo de conflictos y de guerras. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. O sea, mientras yo siga viendo un mundo dual de buenos y malos, de víctimas y victimarios, mientras yo crea que hay unos buenos que eran Jesús y sus discípulos y unos malos que eran la jerarquía judía y los romanos, o que yo vea unos buenos aquí los israelitas y unos malos que son los palestinos y esté tomando partido. O sea, cuando yo estoy todavía viendo culpables, estoy crucificando, estoy sacrificando, estoy condenando, estoy atacando. Entonces, es eso, no podré comprender esto, no obstante, hasta que yo no acepte el hecho de que el Hijo de Dios no es culpable, o sea, hasta que no acepte el hecho de que el Hijo de Dios es absolutamente inocente y todos son hijos de Dios. Llámese colombianos, argentinos, palestinos, israelíes, alemanes o gringos. Hasta que yo no acepte eso, no voy a poder ver al Padre, no lo voy a poder experimentar. ¿Por qué? Porque estoy condenando, estoy juzgando y estoy atacando. Él solo merece amor. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios solo merece amor porque solo ha dado amor. Recordemos un pasaje que nos dice en el curso, ofrece solo amor porque eso es lo que eres. O sea, no ofrezca nada más,
ofrezca amor, porque eso es lo que eres, y cuando lo estás ofreciendo te estás reconociendo a ti mismo como amor, ¿no? Entonces, él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque él nunca ha condenado. O sea, yo no condeno, no juzgo, no ataco a ningún hermano porque el Cristo que yace en ese hermano jamás ha condenado. La mente santa, la mente correcta de ese hermano jamás ha condenado. Desde las imágenes del mundo yo creo que sí, pero yo tengo que ver más allá del cuerpo, más allá de las imágenes. Yo tengo que ver la luz que subyace en ese ser. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. O sea, nos está diciendo la expiación con mayúscula, que es la que reinterpreta el curso como la corrección del error o la afirmación de que jamás hubo separación, es la última lección que necesito aprender. Y cuando lo aprendo, obviamente voy a ver la inocencia de todos los hijos de Dios. Cuando yo vea esa perfecta inocencia en todos los hijos de Dios, he aprendido la última lección. Y esa lección que me enseña o que me enseñó, que el Hijo de Dios nunca pecó, que ningún hermano ha pecado. Y si ningún hermano no ha pecado, no necesita salvación, no necesita sacrificios, no necesita sufrir, no, simplemente es inocente, es amor, es luz y es paz. Y cuando yo cumpla esa última lección, es cuando ya pues abandono completamente este mundo y abrazo por lo menos el mundo real, que sería la antesala al cielo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Bueno, ni preguntas, ni comentarios. Entonces, hemos terminado la introducción del capítulo 13, que es el mundo inocente. Y entonces dejemos para... Me regó el té encima. Me lo eché encima. Bueno. Bueno, entonces... la otra semana vemos en la sesión 1 de este capítulo 13 que llama inocencia e invulnerabilidad. O sea, cuando vemos inocencia, somos invulnerables, ¿no? Nosotros nos sentimos vulnerables, atacables, asediables, solamente cuando nos consideramos culpables. Cuando nos sentimos inocentes, somos invulnerables. Pero eso nos lo va a explicar con más detalle la próxima semana cuando entremos a estudiar esta parte del capítulo 13. Así que muchas gracias a todas y todos por participar, ¿no? Por estar aquí y por el deseo pues, de aprender, de sanar y de perdonar. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz y bendecido día. Gracias hermanos. Gracias, Gracias, Oscar. Gracias a Oscar y a todos. todas. Gracias a miércoles. todos.